Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a esto que sigue siendo Código Político. Una vez más. Una vez más. La foto del domingo, si no es la misma que vamos a tener en octubre, se va a parecer tanto que casi por ahí no nos damos cuenta de la diferencia. En las primarias del domingo claramente quedó definido el escenario, y quizá más que el escenario, el reparto de cargas electorales y quizá el reparto de poder futuro que vamos a tener en los próximos años, con la presidenta a las puertas de formalizar su reelección en un triunfo inobjetable, muy amplio, y que tiene, digamos, en la primera mirada tiene dos o tres explicaciones posibles que quizá no sean demasiado novedosas, pero vale la pena pasar en limpio. No, pero digo, a ver, lo hablábamos recién, el tema económico-social como factor determinante. Yo agregaría con un eje novedoso para la Argentina de este tiempo, y es el Estado como una potencia económica y política, porque este gobierno hace mucha política con las herramientas del Estado. Y además el Estado tiene una intervención en términos de economía muy importante. Es decir, me parece que ese es un dato a tener en cuenta. La presencia del Estado como un factor muy fuerte y muy influyente en la elección. Así es. A ver, 50% votó a Cristina, 50% votó al resto de los candidatos de una oposición muy dispersa, muy fragmentada y no demasiado rica en oferta, claro. ¿Hay dos países en términos de 50 acá, 50 allá? No hay dos países, el país es uno solo. Lo que pasa, nos parece, es que hay una parte compacta, homogénea, con un liderazgo claro del país, el 50% y un poquito más, que privilegió lo que uno puede decir, las cosas que han funcionado razonablemente bien. Como decía Eduardo, la cuestión económica, el consumo, pesó más el consumo en ese 50% que la inflación en el 50% disperso. Sin duda. Pesó más las políticas sociales muy amplias, muy enérgicas, muy determinadas del gobierno, que las carencias que todavía quedan por resolver. Para un 50%, para medio país, lo que se hizo pesó mucho más y de manera muy compacta y concentrada en un voto y en un liderazgo que los cuestionamientos a la marcha del gobierno, de la economía, del país, de la política, que tenía ese 50% disperso. Hay factores de la economía muy fuertes, hay factores de la política, que también señalaba Eduardo, muy fuertes, y creo además, Eduardo, hay un factor de potencia emocional que, para su desgracia, la presidenta adquirió tras la muerte de Néstor Kirchner, que ella con su acción, no premeditada, no, digo pensada, razonada, ponderada, supo conservar esa potencia del vínculo emocional con un sector muy amplio de la población que sintió que había que acompañarla y ayudarla para que ella pudiera hacer lo que tenía que hacer como presidenta. Me parece que ese fue un factor, entre otros, que la oposición no supo cómo contrarrestar. No, porque entre otras cosas, ese factor emocional al cual vos te referís tiene que ver directamente con lo que fue la muerte del expresidente Néstor Kirchner, que significó a la vez la desaparición de aquel núcleo alrededor del cual se articulaba esa oposición. Desaparecido, la oposición tuvo esas dificultades y la presidenta tuvo, lo que vos dijiste, bueno, la administración del impacto emocional. ¿Cuánto de sorpresa hubo en el resultado, en el reparto de los votos? Bueno, la sorpresa de Eduardo creo que está en la dimensión y la profundidad del triunfo de Cristina Kirchner en estas elecciones primarias, en las cuales, decíamos hace una semana, no se elegía a quién gobernaba, o a quién iba a gobernar o a legislar, sino a los candidatos a gobernar y legislar. Pero el pronunciamiento popular fue tan contundente que lo que era una elección preliminar, casi un ensayo general, se transformó en un dato político insolayable que, decimos, marca el camino de acá para adelante. Así la parece. Profundidad, la extensión, el 50%, la recuperación del voto de Cristina respecto y superación, ya no digamos respecto a la elección del 2009, que él... No, respecto a la 2007, claro. La del 2007, en la que ella fue elegida presidenta, la verdad que es notable en el crecimiento y triunfo en lugares donde ella había perdido bastante. Solo perdió en San Luis. Solo perdió en San Luis, ganó en grandes ciudades donde históricamente el kirchnerismo perdía. ¿Con Kirchner o con Cristina? Yo así. Tampoco pensamos que la derrota santifique todo. No. Pobre la oposición, ni que la victoria
lave los cuestionamientos, las críticas que muchas veces nosotros, y por lo menos casi el 50% de la gente, tenía para con el gobierno, al punto que votó a otros candidatos. ¿No? Me parece que, yo digo, los dos países no es un solo país. Dos miradas. Con dos miradas posibles. Bueno, esas dos miradas tienen que seguir conviviendo en el país. Da la impresión que la presidenta, por lo menos en sus primeros mensajes, bastante adecuados y apropiados después del triunfo, da la idea de, bueno, acá hay un espacio en el que hay que convivir con las diferencias. No ha sido todo el tiempo la política ni del gobierno de Néstor Kirchner ni el de Cristina. Pero bueno, si es una expresión de propósito para adelante, bienvenida sea. Yo digo dos cosas que tienen que ver con tendencias generales en las cuales se escribe este triunfo. Primero, la tendencia de que en todas las elecciones hechas hasta ahora en la Argentina ganaron los oficialismos con excepción de Catamarca. Esta es una. La otra tendencia tiene que ver con la región. En todas las elecciones de los últimos tiempos que se han hecho en la región, salvo en Chile, donde cambia la coalición por Piñera, también ganan aquellos que estaban con distintos candidatos, no con los mismos, pero dándole continuidad a un proceso. Así es, bueno, decíamos entonces, la economía, o la parte de la economía que la gente sintió, y que el 50% sintió que había que conservar y cuidar, esperando que haya más de lo mismo, porque se vota por más de lo mismo, se vota por conservar lo que está. Sí, se vota por conservar lo que está. Alfonsín dijo, la gente votó con miedo al cambio. La gente no había miedo al cambio, lo que había era voluntad de no cambiar, por lo menos el 50% no cambiar, y hay que entender un poco lo que está pasando para no tropezar dos veces con la misma piedra en caso de la oposición. Bien. Economía, política, bien manejadas. Y un datito más. Y vínculo emocional, ¿no? Ahí está el trípode. Un datito más detrás de todo esto, que es la fotografía de la victoria. Detrás de la fotografía de la victoria, o delante, cada uno la ve de una manera distinta, la mitad lo ve de una manera, la mitad de otra. También quedaron otras cosas de las cuales nosotros hemos hablado mucho. Quedó el INDEC, quedó la inflación y quedó la corrupción. Y la corrupción tiene varios nombres y apellidos. Tiene el caso Joclender, tiene la bolsa de Felisa Micheli, tiene el caso de la valija de Antonini Wilson, tiene el caso de Jaime. Eso está. Está todo pendiente. A ver, son dos países, no, es uno solo. Para el 50% de nosotros, una cosa, digamos, lo positivo del gobierno pesó más que para el otro 50% de nosotros pesó lo negativo. Tal cual. Las dos cosas, lo positivo y lo negativo, conviven en Argentina, que sigue para adelante. Hablamos, bueno, de récord de votos que consiguió Cristina, esto se habló bastante. Tenemos esta noche en el estudio a dos campeones de votos. Ojo, había que sacar tanto como la presidenta, o en algún caso algún puntito más. Son dos intendentes del sur del Gran Buenos Aires, esa zona mítica donde aparentemente, digamos, se cocinan todos los destinos de la política argentina. Bueno, Darío Justosi, de Almirante Brown, Juan Pablo Musi, de Berazategui, son dos de los campeones de votos. Ya le vamos a decir por qué. Son los que sacaron, como Cristina, o incluso algún puntito más. Ellos dos, junto con Sergio Massa, en Tigre, fueron los intendentes que consiguieron, digamos, igualar o mejorar el desempeño electoral de la presidenta. Con ellos, con Musi y con Justosi, hablamos en unos minutos. Y también para mirar otro aspecto que quizá no estuvo en la boleta, pero sí estaba en la discusión política, cultural, la cuestión del relato de quién impone en la Argentina su versión de la realidad, de una realidad compleja, diversa. Bueno, de esas cosas vamos a estar hablando en un rato también con Eduardo Josami, que dirige el Centro Cultural Haroldo Conti, que funciona en lo que fue la ESMA y que es miembro del colectivo de intelectuales Carta Abierta, y con Marcos Novaro, sociólogo, profesor de filosofía o doctor en filosofía, con tanto título que me confundo. Vamos a charlar con ellos también. En realidad le vamos a pedir a ellos que nos ayuden a mirar un poco este otro costado que tiene que ver con cultura política, que viene, digamos, impregnado en la elección y en lo que sigue para adelante, ¿sí? Sí, señor. Nos sentamos a charlar con los intendentes, sí, señor.